¿Sabes esa sensación de cuando compras algo e inmediatamente el precio baja? Como por ejemplo cuando te compras un móvil y al poco tiempo sacan una oferta justo en la misma tienda donde lo compraste y ya está 200 euros más barato. Pues ahora imagínate esa misma sensación pero aplicada a tu portafolio de inversión. Imagínate por ejemplo que compraste Bitcoin por encima de los $100.000 después de hacer un análisis a fondo. Pues bien, este es el caso de las instituciones que por fin estaban entrando al mercado, con el ETF de BlackRock acumulando cientos de millones de compras cada semana. Estrategia acumulando también como si no hubiera un mañana. Y prácticamente todo el mundo daba por hecho que el superciclo de Bitcoin había llegado. Sí, ese mismo que nos iba a llevar por encima de los $150.000 hacia niveles de precios que muy pocos se podían imaginar. Pero la realidad es que en lugar de eso tu portafolio se desangra. Todos estos catalizadores se hacen trizas y mientras Bitcoin sigue cayendo y cayendo. Pero entonces, si por fin tenemos los ETF cotizando, si la adopción institucional es real y si cada vez entran más empresas al mercado, ¿por qué cojones Bitcoin ya no está en $150.000, $200.000 o incluso más? Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a sacar la lupa a una teoría muy interesante que va a explicar todo lo que está ocurriendo ahora mismo con Bitcoin y por qué las instituciones financieras podrían ser los responsables de todos estos movimientos. Pero antes de empezar quiero anunciar una pequeña sorpresa. Y es que como seguramente sabrás, hace unos meses lanzamos oficialmente la comunidad de trading gratuita de Healthy Pockets, en la que compartimos noticias, formación y señales de trading totalmente gratuitas. Y para agradecer todo el apoyo que estamos teniendo, hoy me hace mucha ilusión anunciar que el próximo lunes vamos a iniciar los torneos de trading exclusivos para la comunidad de Trading Pockets, en el que vamos a repartir $1.200 en recompensas cada semana. Y ya sabes, si te interesa participar, te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas acceder directo a la comunidad, donde vas a ver todos los pasos que tienes que seguir para unirte. Manipulación y más manipulación por parte de las instituciones. Bien, lo primero de todo quiero explicar un concepto muy importante y que lleva existiendo décadas dentro del sistema financiero: la espiral de deuda. Todo esto se remonta a principios de los años 80 en México. En aquella época estaban viviendo una fase de fuerte crecimiento económico y necesitaban enormes cantidades de capital para poder financiar infraestructuras, impulsar su economía y acelerar su desarrollo. Y claro, como consecuencia, durante años fueron acumulando miles de millones de dólares en préstamos procedentes de bancos internacionales. Y ojo, que sobre el papel todo esto parecía brillante. Pero claro, México obtenía financiación para crecer, los bancos generaban beneficios prestando dinero y la economía continuaba expandiéndose año tras año. El problema es que detrás de toda esta supuesta estabilidad existía un agujero enorme que nadie tuvo en cuenta. Y es que toda esa cantidad de deuda estaba denominada en dólares estadounidenses. Es decir, que a diferencia de los pesos mexicanos que podían controlar la emisión a su voluntad, al estar la deuda en dólares dejaban de tener control directo sobre la deuda. Y claro, esto acabó siendo desastroso para México. Vale, pero ¿eso por qué, Hugo? Pues bien, básicamente porque para poder conseguir dólares solo tenían dos alternativas: o bien endeudarse más o ganar dólares a través de sus exportaciones. Y claro, en un entorno donde la situación económica global es favorable, todos están contentos, la economía de México crece, pues sí, tienen la capacidad para afrontar los pagos de deuda y los tipos son bajos. Pero claro, el problema apareció en 1982, porque después de la crisis de inflación que tuvo Estados Unidos a finales de los 70, provocó que la Reserva Federal subiera agresivamente los tipos de interés. Y esto tuvo un efecto directo en el dólar, provocando que los Estados Unidos empezara a fortalecerse frente al resto de monedas de todo el mundo. Y como consecuencia el peso mexicano perdió valor y toda la deuda que México había acumulado durante años empezó a volverse muchísimo más difícil de pagar. Y aquí es donde todo ya empezó a derrumbarse, porque México debía exactamente la misma cantidad de dinero que antes, pero ahora necesitaba muchos más recursos para poder devolverlo. Y si intentaban solucionar el problema, dependían de una nueva financiación, y cuanto más dependía de una nueva financiación, más se metía en el pozo. Hasta que esta situación terminó por estallar. México no pudo cumplir con sus obligaciones y el Fondo Monetario Internacional tuvo que intervenir con un rescate financiero que lo sacó del apuro, pero a un coste brutal. Y bueno, sin enrollarme demasiado, tuvo que privatizar empresas públicas, reducir el gasto social, abrir sectores estratégicos a capital extranjero y vender parte de sus activos para poder seguir haciendo frente a sus obligaciones, lo que a la larga les ha costado mucho más que las deudas que tenían. Y lo peor es que esto no es un caso aislado, sino que la situación se ha ido repitiendo por distintos países de Latinoamérica como Argentina y Brasil. Vale, Hugo, pero ¿qué cojones tiene que ver la economía mexicana y los dólares con lo que ocurre ahora mismo con Bitcoin? Pues aunque no lo creas, mucho más de lo que parece, y aunque estemos hablando de países separados por décadas, contextos
contextos completamente distintos, la realidad es que este mismo mecanismo puede aplicarse a empresas, a activos e incluso a ti como persona. De hecho, algunos analistas creen que una estructura muy parecida podría estar desarrollándose actualmente alrededor de una de las compañías más importantes de todo el mercado cripto. Pero para que puedas entenderlo mejor, quiero poner un ejemplo mucho más sencillo. Imagínate que tienes una casa valorada en $500.000, tienes un trabajo estable y decides utilizar parte del valor de tu vivienda para pedir un préstamo de $100.000 a tipo variable. Seguramente al principio todo esto te parece una operación fantástica porque estás aprovechando tu situación financiera junto a los tipos bajos de interés para hipotecar la casa y sacar dinero que puedes dedicar a otras cosas y sacar una mayor rentabilidad. Pero entonces ocurre algo que no habías pensado en el primer momento, y es que el Banco Central empieza a subir los tipos de interés y pasas de pagar 500 a pagar 700, después a pagar 1000 y poco a poco la presión financiera empieza a aumentar. Y es que, amigo, el problema es que mientras el coste de deuda sigue aumentando, tu situación financiera no mejora al mismo ritmo, porque vas a seguir con los mismos ingresos, los mismos gastos y las mismas obligaciones que antes. Pero ahora cada vez una parte mayor de tu dinero se destina simplemente a poder cubrir esa deuda que parecía en un principio tan fácil de pagar. Y claro, si tu situación sigue empeorando, llega un punto en el que solo te quedan tres alternativas. O vendes la casa para cancelar la deuda, o refinancias el préstamo asumiendo todavía más obligaciones financieras con la esperanza de ganar algo de tiempo, o por último, en el peor de los casos, no puedes hacer frente a los pagos y terminas perdiendo el activo. Y aquí es justo donde quería llegar, y esto es esencial que lo entiendas. Porque cuando todo gira en torno a cubrir la deuda, dejas ya de tomar decisiones enfocadas en maximizar tu patrimonio y te conformas solo con sobrevivir. Y en ese momento es cuando muchas personas venden activos antes de tiempo, aceptan condiciones cada vez peores o se endeudan todavía más intentando retrasar un problema que en realidad no para de crecer. Y eso es precisamente lo que algunos analistas creen que podría estar ocurriendo actualmente dentro del mercado cripto y que por desgracia no es la primera vez que ocurre en los mercados financieros. La espiral de deuda en empresas. Bien, durante las últimas décadas hemos visto exactamente el mismo patrón repetirse una y otra vez en algunas de las empresas más importantes de los mercados financieros. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos a principios de los años 2000 durante el estallido de la famosa burbuja de las .com. En aquella época, Internet estaba empezando a revolucionar el mundo. Cada vez más empresas aparecían prometiendo transformar industrias enteras. Los inversores estaban convencidos de que la tecnología iba a cambiar por completo la economía global, y el dinero empezó a inundar este tipo de sectores, y casi cualquier narrativa que estuviera mínimamente relacionada con Internet subía. Y lo curioso es que sí, efectivamente Internet transformó el mundo, cambió la forma en la que compramos, trabajamos, nos comunicamos y consumimos información, y también nacieron algunas de las compañías más valiosas de la actualidad. El problema es que también aparecieron cientos de empresas que se sumaron a la fiesta, abusando de la deuda para crecer y posicionarse en un sector donde cada vez había más competencia. Y a priori, sí, todo iba sobre ruedas. Sin embargo, cuando la liquidez empezó a escasear y el mercado dejó de regalar dinero, muchas entraron en bancarrota y la sensación acabó originando uno de los peores movimientos bajistas de toda la historia. Y fue precisamente durante esos años cuando empezaron a popularizarse las llamadas Death Spiral Financings. ¿Cómo? Pues bien, las financiaciones de espiral de la muerte eran estructuras de deuda terribles donde los bancos o fondos de inversión aprovechaban la necesidad que tenían las empresas por conseguir financiación para sacarle hasta los ojos. Y esto sobre el papel parecía la solución perfecta para ambas partes, porque por un lado la empresa conseguía el dinero que necesitaba para seguir operando, pagar gastos, financiar su crecimiento o simplemente evitar la quiebra, y el fondo a cambio obtenía una rentabilidad interesante por asumir ese riesgo. Sin embargo, el problema estaba en la letra pequeña, porque en muchos casos estos préstamos se realizaban mediante bonos convertibles, es decir, instrumentos que permitían al fondo transformar esa deuda en acciones de la compañía bajo determinadas condiciones. Y al ser bonos convertibles, muchos fondos jugaban con el precio de las acciones. ¿A qué te refieres, Hugo? Por ejemplo, si una empresa daba a un fondo de inversión bonos convertibles por valor de 10 acciones a $1, si el precio de la acción se desplomaba, entonces el fondo iba a obtener más acciones y a la larga iba a ganar mucho más dinero. Y esto provocó que los fondos e instituciones financieras empezaran a crear presión bajista en todas esas empresas para ganar en consecuencia muchas más acciones. Porque si generaban una presión de venta provocaba nuevas caídas y obligaba a la empresa a emitir cada vez más acciones para conseguir exactamente la misma financiación. Entrando así poco
poco a poco en una auténtica espiral de la muerte donde la compañía se volvía cada vez más dependiente de la nueva deuda, arrastrando a miles de empresas a la bancarrota y originando una crisis que fue devastadora para el mercado. Y sí, ahora mismo podríamos estar viviendo una situación muy similar con Bitcoin, porque se ha empezado ya a crear una espiral de deuda en torno a Bitcoin que es muy peligrosa y que los bancos están empezando a utilizar para manipular el precio de este activo. Vamos a verlo. Y sí, a raíz de todos estos problemas el mercado ha estado sufriendo bastante en los últimos meses y la situación ya está en un punto mucho más incierto. No obstante, si quieres aprovechar este impasse para sacarle más provecho a tu liquidez, Trade Republic ha lanzado una novedad muy interesante. Y es que, como seguramente sabrás, a día de hoy dejar tu dinero parado no es la mejor alternativa, porque los bancos apenas dan rentabilidad. Pero desde hace unos días Trade Republic ha activado una promoción con un 3% TAE para nuevos usuarios sobre el dinero que tengas en la cuenta. Y lo mejor es que no hay condiciones raras ni letras pequeñas, porque no tienes que domiciliar la nómina, ni poner recibos, ni hacer bizums cada mes, ni nada por el estilo. Simplemente abres la cuenta, mueves tu dinero, activas el interés y ya está. Además, tu dinero sigue disponible en todo momento, pero mientras tanto te va a ir generando intereses día a día y te los van pagando mensualmente. ¿Y qué quieres que te diga? Que sinceramente, viendo cómo está el panorama ahora mismo en el mercado, creo que puede venir muy bien para toda la gente que muchas veces me preguntáis qué hacer con la liquidez mientras esperáis nuevas oportunidades. Además, lo mejor es que el dinero sigue estando disponible en cualquier momento, así que al final sigue siendo una opción muy flexible. Así que si quieres echarle un vistazo y empezar a generar ese 3% TAE, te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedas analizar a fondo y ahora sí, seguimos con el vídeo. El gran problema que tienen las criptomonedas. En el supuesto caso de que quisieras atacar directamente a Bitcoin tendrías un problema enorme, porque actualmente está respaldado por ETFs, fondos institucionales, empresas cotizadas, gobiernos y millones de inversores repartidos por todo el mundo. Un mercado que mueve cientos de miles de millones de dólares y cuya profundidad es infinitamente superior a la que tenía hace apenas unos años. Además, los bancos ya se han dado por vencido y saben que por mucho que no les guste no tienen nada que hacer. Sin embargo, sí que existe una diferencia enorme al intentar generar presión directa sobre Bitcoin y generar presión sobre las empresas que más Bitcoin acumulan. Y aquí es donde aparece Strategy, que se ha convertido, gracias a su estructura, en el mayor holder de la historia solo por detrás de Satoshi, con unas reservas que van camino del millón de Bitcoin, valorados en cientos de millones de dólares. Y claro, cuando un banco no puede manipular el precio de Bitcoin directamente porque no tiene capacidad, ¿qué otra alternativa tienen? Pues buscar puntos débiles que puedan condicionar mucho al precio para generar una presión de venta, y por eso han apuntado como objetivo a Strategy, porque además su modelo de negocio y la forma que han usado para poder tener esas reservas de Bitcoin es totalmente dependiente de la deuda, y de hecho tiene bastantes similitudes con lo que ocurrió en el 2000 con las .com. Pero tampoco me malinterpretes, porque no depende de bonos convertibles, pero indirectamente sí que depende del precio de sus acciones. Piensa que para comprar todo el Bitcoin que posee Strategy basa su modelo en deuda, y esta deuda la pueden emitir y financiarse porque la gente les da un valor más alto que el del Bitcoin que holdean. Sin embargo, y además la mantienen con unas reservas de efectivo con las que se aseguran al menos unos meses de pago. Y claro, cuando Bitcoin sube todo va como un cohete, pero cuando baja se frena y empiezan las deudas sobre su modelo de negocio, a lo igual que ocurre con Bitmain. De hecho, este es el motivo principal por el que el precio de la acción de Strategy se ha destrozado en los últimos meses, porque si Bitcoin corrige casi un 50% como lo ha hecho, los inversores saben que Strategy va a estar en una situación más delicada y su modelo de negocio empieza a hacer aguas. Y aquí es justo donde entran en juego los bancos, porque los bancos conocen esta debilidad, saben que depende del precio de Bitcoin, y que además empresas como Strategy, que ofrecen exposición directa a Bitcoin para inversores institucionales, compiten con su modelo de negocio y les quitan a sus clientes. Por eso los últimos meses los bancos han estado realizando una serie de ataques que, según algunos analistas, tendrían un objetivo muy claro: generar suficiente presión sobre Strategy para frenar temporalmente la capacidad de acumulación, y así aprovechar el miedo del mercado para seguir acumulando Bitcoin a precios más bajos, incluso poder comprar parte de las reservas que tiene actualmente Strategy. Y ojo, que aquí es donde entra la parte más interesante de toda esta historia, porque si tú consigues deteriorar la confianza de los inversores, provocar una caída importante en sus acciones, sembrar dudas sobre su capacidad de responder a la deuda y a su modelo, esto tiene un efecto psicológico brutal, porque puedes crear un pánico generalizado en todo el ecosistema de Bitcoin. Porque mientras los inversores minoristas suelen reaccionar únicamente al precio, los grandes fondos suelen aprovechar precisamente esos momentos de incertidumbre para construir posiciones. Al final piensa una cosa: si consigues generar suficiente
suficiente miedo como para que miles de inversores vendan Bitcoin, vendan acciones de Strategy o simplemente decidan mantenerse al margen esperando una caída mayor, vas a reducir la presión de compra y creas un entorno mucho más favorable para que tú puedas seguir acumulando. Y este es exactamente el mismo patrón que hemos visto y que vuelve a repetirse una y otra vez en los mercados financieros durante décadas. Primero aparece el miedo, después aparecen las ventas y finalmente llega el dinero inteligente para recoger los activos que otros están soltando en pánico. Vale, Hugo, entonces ¿ha cambiado realmente la tesis del largo plazo en Bitcoin? Pues la respuesta es no. Porque sí, puede que haya una transferencia de Bitcoin desde las manos más débiles hacia las más pacientes, pero si algo hemos aprendido durante estos últimos 15 años es que la historia suele terminar de la misma manera. Y ya para terminar, recuerda unirte a nuestra comunidad de trading donde vamos a estar repartiendo $1.200 en premios cada semana, que son unos 4.800 al mes. Pues esto es todo, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Save to invest and have healthy pockets.